Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Padre eterno, nos entregamos en tus manos, dispuestos a recibir de ti toda esa magnífica ayuda que siempre nos envías y dispuestos a hacer tu santísima y divina voluntad para que podamos extraer la mayor verdad y disfrutarla en nuestra vida cotidiana. Te esperamos, Señor, que podamos honrarte y amarte y adorarte y darte gracias por tantas maravillas que haces en nuestras vidas, y esperamos que tu amor llene nuestras almas, nuestros corazones, para que podamos tener más claridad en discernir la guía de nuestro divino ajustador para cumplir fielmente tu voluntad, hoy y por siempre. Así sea. Amén. Hace 8 días vimos del libro de Urantia, de la parte 1, que en la parte 1 nos habla del universo central y los superuniversos, y vimos del documento 1, que es el que nos habla claramente sobre Dios, el Padre Universal, el Padre Eterno. Vimos la introducción de ese documento y la parte 1 del documento. Entonces nos corresponde continuar con la sección 2 del documento 1, que nos va a hablar de la realidad de Dios. Dice, Dios es realidad primordial en el mundo del espíritu. Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Dios envía su sombra por todas partes de los reinos materiales. Para todas las inteligencias creadas, Dios es una personalidad, y para el universo de universos, Él es la primera fuente y centro de la realidad eterna. Dios no es ni semejante al hombre ni a la máquina. El Padre primero es espíritu universal, verdad eterna, realidad infinita y personalidad paterna. El Padre primero es espíritu universal, verdad eterna, realidad infinita y personalidad paterna. El Dios eterno es infinitamente más que realidad idealizada o el universo personalizado. Dios no es simplemente el deseo supremo del hombre, la búsqueda mortal objetivada. Tampoco es Dios meramente un concepto. Y aquí lo que intenta el libro es mirar o mostrarnos, ¿no?, todas las expresiones que la humanidad ha desarrollado en esa búsqueda de Dios. Y muchos se quedan con esos simples conceptos. Entonces el libro viene a decir que no es eso, es muchísimo más. El potencial de poder de la rectitud, el Padre Universal, no es un sinónimo de naturaleza, tampoco es Él la ley natural personificada. Dios es una realidad trascendente, no simplemente el concepto tradicional humano de los valores supremos. Dios no es una focalización psicológica de los significados espirituales, ni es la obra más noble del hombre. Dios puede ser cualquiera de estos conceptos o todos ellos en la mente de los hombres, pero Él es aún más. Él es una persona salvadora y un padre amante para todos los que disfrutan de paz espiritual en la tierra y que anhelan experimentar la supervivencia de la personalidad en la muerte. Mira que cuando nos dicen para todos los que disfrutan de paz espiritual en la tierra, significa que el que no abre su mente y su alma al desarrollo espiritual realmente no se llena de todos esos beneficios que Él nos da, y no porque el Padre no le envíe la misma energía, sino porque no tiene la puerta abierta para recibirla. Yo recuerdo que yo me preguntaba por qué tanta pobreza y tanta miseria y por qué Dios permitía todo eso, pero leyendo el libro durante me di cuenta de que si la persona no empieza la búsqueda de Dios, no deja de ser animalito, es una criatura del reino. Pero es cuando empezamos esa búsqueda de Dios,
porque Él ya nos encontró y nos alimenta más y más para que crezcamos en ese desarrollo espiritual que nos va a permitir despertar en el espíritu. Isa, yo tengo la manito levantada. Ay, espérate que yo no veo. Ah, ya. Sí, entonces pregunta. Tan bella. Bueno, mi pregunta es, aquí en las lecturas, no la pasada, sino la antepasada, dice Dios es una persona acá. Él es una persona. Cuando habla de Él es una persona, o sea, como lógica que podamos entender, ¿cómo podemos entender que Él es una persona? Porque para mí persona es un ser vivo, que tenga cuerpo, que tenga... ¿Cómo puedo interpretar que Él es una persona? Angelita, lo que sucede es que a nosotros nos han enseñado que nuestra semejanza con Dios es que Él tiene cuerpo y manos y ojos como nosotros, pero es un grandísimo error. El libro nos dice que las personalidades no necesariamente requieren un cuerpo material. Hay personalidades en la morontia y espíritu, y las personalidades divinas como Él son diferentes. Entonces, para poder aceptar esta frase, Él es una persona, además de que es salvadora y padre amante, debemos entender que las personas son esa energía que sale del absoluto de deidad y que se completa, alcanza la perfección total y se completa, se personaliza, así no tengan cuerpo físico ni tengan cuerpo morontial. Hay personalidades de espíritu, personas que nacen del espíritu infinito, pero están las personalidades divinas que nacen creadas por el Padre y algunas con el Padre y el Hijo. O sea, Entonces, es un hay error pensar que Dios es la energía más grande que puede existir en los tiempos de los tiempos, en los espacios de los espacios. A esa energía hay que darle una personalidad. no, más bien, esa energía tiene una personalidad. La primera persona que salió a la existencia es el Padre. Ok, Y no esa energía es que tiene salir a la personalidad. existencia es que se haya creado, no, Él siempre ha sido y siempre será porque es eterno e infinito. Pero Él Ya, quiso salir a expresarse. Salir a la existencia fue mostrarse. La palabra existir significa eso, que se mostró. Él quiso salir a la existencia y salió con con su espíritu infinito para crear este proyecto que él ha denominado tiempo y espacio. ok, entonces, para resumir, es una energía con personalidad. Bien, Es la El primera Padre. fuente y centro, y esa primera fuente y centro tiene absolutamente todo sale y emana de él. Y tiene una personalidad que la identificamos como el Padre Eterno, Padre Universal. Ok, Pero además tiene gracias. una mente, que es el Espíritu Infinito, ahorita que está emanando de él el alma, que es el Ser Supremo, ¿me entiendes? Todo sale Ok. de él. Isabel, mi opinión es que de pronto en esta frase que él es una persona salvadora, de pronto estamos llevando esa frase que siempre nos ha enseñado que nos hicieron a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces yo creo que por ese lado de pronto uno cree que es una persona como nosotros. Ese es pues mi punto de ver. Sí, Y claro, el padre tiene que tener personalidad porque como él es el que nos entrega a nosotros la personalidad, tiene que tener personalidad. y es que además él es la personalidad eh, actual y potencial. Él es la personalidad potencial, mientras que el Correcto. Hijo Eterno es la personalidad absoluta. Pero en la deidad está toda la energía para sacar personalidades. Correcto. ¿Te quedó clarito, no es cierto, Angelita? Salude a Sí, Germán señora. David. Sí, señora, es que cerré el micrófono porque aquí José tiene como el televisor duro. Sí, es que es la errónea enseñanza de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces creemos que la imagen de Él es como la nuestra.
¿ya? Exactamente. Pero la imagen y semejanza que nosotros tenemos con el Padre es la personalidad divina que Él nos otorga. Y con el Ok, Hijo, toda la capacidad espiritual, porque Él es el que nos da todo el campo espiritual. no, Y muy lindo, muy claro. la identidad que tenemos con el Espíritu Infinito es la mente que Él nos proporciona, que esta es mecánica, pero que si logramos suprematizarla, se transforma esa mente suprema en el alma de cada uno de nosotros. ¿Seguimos? Esa mente suprema es el alma de cada uno de nosotros. Cuando tu mente mecánica, que es la que nos entregan al nacer, bueno, al nacer, Sí, al gestarnos, gracias a la asistencia del ajustador del pensamiento, tú logras elevar tu pensamiento para darle un valor moral a tus pensamientos. Esa partecita de tu mente que tiene pensamiento supremo de valor moral es la que después se transforma en tu alma. ¿que después de qué? Es tu alma. Ah, ya. Acuérdate que el libro de Durante dice que con la primera elección moral que hace la criatura, llega el ajustador del pensamiento a tu mente y desde ese momento con esa primera elección, esa es la base para que nazca tu alma. Y cada vez que tú tomas decisiones de valor moral, o sea, suprema, esa alma se va creciendo. Es como si fuera creciendo con cada Sí, sí, decisión sí. de valor moral. Ahora Bueno, tú dices, el Supremo es el alma del Padre Universal. sí, cuando él se complete, será el alma de todo el cosmos. El Padre, Saldrá de el existencia el Supremo. alma del Padre. Ujú. Ok. Y las criaturas que no logran trascender el tiempo y el espacio, no logran trascender, o sea, que no, ¿cómo se dice? Que no logran sobrevivir, que su alma no logra la sobrevivencia, fue porque vivieron aquí netamente una vida totalmente animal que no desarrolló ningún valor espiritual. Lo poco que hayan logrado y que no les permitió trascender, lo absorbe el Supremo. Porque el ajustador se parte y se va al paraíso, pues, con la nota de que no sobrevivió el fulanito a pesar de que él le entrega todo el programa que trae. Pero hay muchas cosas que impiden que la persona se desarrolle. Genética, herencia, de culturas, una cantidad de cosas. Bueno, ¿seguimos? Sí, señora, gracias. Vamos aquí, ¿cierto? La actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana por el hecho de que Él dentro de sí tiene la presencia divina, el monitor espiritual enviado desde el paraíso para residir en la mente mortal del hombre y allí ayudar a la evolución del alma inmortal de supervivencia eterna. ¿Qué es lo que trae este monitor misterioso, ajustador del pensamiento, controlador del pensamiento o chispa divina? Todos esos nombres son para la misma, esta presencia de Dios en nosotros. Trae el programa más perfecto que se puede lograr desarrollar para que cada individuo tenga ese programa así a mano para alcanzar la perfección que el Padre nos exige en el paraíso. ¿Y qué hace él desde el momento en que llega y se ubica en la citadela de la mente? Empieza a generar, eh, primero empieza a acomodar como las corrientes de pensamiento en esa mentecita. ¿Y por qué se llama controlador de pensamiento? Porque él controla que llegue a tu mente lo que eres capaz de recibir. Jamás sean algo que no seas capaz de recibir. Entonces lo que él controla es que de esa mente universal del Padre te llegue lo que necesitas saber a cada instante para que tú logres desarrollar ese plan perfecto que te va a llevar a lograr la perfección divina. Y entonces cada circunstancia, experiencia de vida que tienes es prácticamente diseñada, diría yo, en términos humanos, ¿no? Preparada y hecha para que tú vivas miles de experiencias que te van a permitir eh, lograr paso a paso diferentes niveles de perfección. Desde aquí empezamos nosotros a alcanzar la perfección en lo cotidiano, en el aquí y en el ahora. Y si ustedes se observan en su vida cotidiana, observan su vida,
se dan cuenta la cantidad de ayuda que siempre nos han puesto y que no veíamos. Con nuestros simples ojos no las veíamos. Ahora que tenemos este conocimiento y que hemos elegido hacer la voluntad del Padre, vemos más allá de lo que estos ojos veían y podemos observar todas esas oportunidades que recrean todas las huestes celestiales para ayudar a esa ajustadora a que se dé el cumplimiento de ese programa perfecto que trae para ayudarte a alcanzar la perfección divina. Bueno, yo mejor no hablo. Isabel, Dime. Isabel, te puedo hacer una preguntita personal. Sí, Para ti, ¿qué es el destino? Ya después de que has leído tanto Urantia. yo tengo un destino que ha creado mi Padre Celestial y es que llegue a alcanzar la perfección que Él me dio. Ese es mi destino, pero tengo libre albedrío y voluntad. Y yo puedo elegir seguir esa guía del ajustador o rechazarla. Pero no significa que ese es mi destino y que tengo obligatoriamente que cumplirlo. Si no quiero, no lo hago. Por eso soy libre, porque Dios me dio libre albedrío. Y Entonces, nadie que está en el plan de Dios lo altera. Los únicos que lo han violentado son los rebeldes. El libre albedrío, la gente. pero Dime. entonces sí es como un spa, como un tipo de programa que uno debe llevar en el transcurso del tiempo. El programa lo trae el ajustador y te lo entrega a cada instante. O miles de oportunidades para que tú elijas entre la verdad y el error, la verdad y el error. Y en la medida que más eliges verdades, más amplía tu marco conceptual y más ayuda te puede traer. Él no es que te esté soplando, él puede mover los diferentes canales de pensamiento de la mente de Dios, de la mente universal, para que a ti te llegue lo que necesitas saber. Por eso cuando leemos el libro Urantia, que le metemos tanta información a la cabeza, a la mente nuestra, nosotros empezamos a darnos cuenta cómo vamos cambiando de manera de pensar, de sentir, de vivir, de hacer. Y es gracias a esas verdades que el libro nos aporta que nosotros empezamos a sacarnos de la cabeza las mentiras que nos enseñaron. Y abandonamos una cantidad de dogmas, fanatismo, ritualismo y tanto temor que nos inculcaron desde niños. Es por esas verdades que hoy nos permiten entender otras verdades supremas que antes no teníamos capacidad de discernir. Discúlpame, entonces está mal dicho, entre pues, digámoslo así, decir que el destino está escrito para cada persona. El destino está ¿Qué va escrito, haciendo? pero no te obliga. Entonces sí está escrito, más no Está me obliga. escrito un plan perfecto para que tú alcances la perfección que el Padre te Ya, exige para llegar al paraíso. ¿Ya? ya. Pero Vale, sí. cuando tú llegas al paraíso solamente has alcanzado una perfección, la perfección de elección de hacer la voluntad del Padre. Ok. Isabelita, buenas noches. Hola, Sa- Buenas Ceci, noches, Esther. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo, se podría decir que está escrito el fin último, pero el camino, Lo eliges tú. exactamente. Sí. Entonces no todo está escrito. No es Entonces que hay tengamos. varios caminos. Estoy viendo que la pregunta de Gilberto de pronto tiene un trasfondo. No es de maldad, por supuesto. Sino que Exactamente. hay gente que dice que todos tenemos un destino y el suyo fue sufrir y le toca sufrir. Eso, No es eso. cierto, eso no es cierto y la aclaración que hace Esther es perfecta. El destino final es alcanzar la perfección que nos permite entrar al paraíso. Si tú aprovechas toda esta capacitación que desde aquí hasta el paraíso nos están dando, puedes ser elegido para hacer parte del cuerpo de la finalidad. Sí, sí, lo finalitario. Y en ese momento en que te eligen para ser parte del cuerpo de finalistas, entras a cursar el séptimo nivel de espiritualidad. Es ahí donde se alcanza. Y parece ser, da como a entender el libro, que el que logra entrar a ese séptimo círculo alcanza la eternidad infinidad en realidad, porque se fusiona prácticamente, se hace uno con el Padre cuando lo logre. Y serán ellos los únicos que van a lograr eventuarse para ir a los 4 círculos exteriores a ayudar con esa tarea de allá, porque habrán trascendido el tiempo y el espacio.
Y allá solo van a ir esas personas. Dicen que nosotros podemos lograrlo, pero tenemos que trabajar en serio y bien. Y disfrutar este trabajo. Mira, si ustedes vieran, a mí a veces no me queda un minuto para respirar, pero lo que yo disfruto haciendo todo lo que hago es increíble. Yo me fui para Neiva, es que nos reunimos con mis hermanos, que hace mucho no nos reuníamos todos, a las fiestas de San Pedro. Y todo el mundo en San Pedro y todo, y yo haciendo servicio, porque había unas personas que habían perdido a su mamá recientemente y no logran superar el duelo. Entonces, no importa que tú estés en medio de la parranda y del ruido de la gente que está en otro nivel, siempre está la oportunidad de ayudar, de servir, de amar. Cuando tú encuentras a Dios dentro de ti, tu corazón se llena de muchísimo más amor y el amor del Padre no lo puedes atesorar, lo tienes que entregar. Entonces tú aprendes a amar incluso al que te hace daño, porque puedes ayudarlo a salir del error y puedes ayudarlo a despertar en el espíritu. Ya estaba activada la grabación. Esther, sí te iba a hablar. Dale, Sí, Esthercita. entonces, volviendo, digamos, a ese tema de que los reveladores dicen que el ajustador del pensamiento viene con un plan, que hay alguno de esos planes o en determinado momento tenemos dificultades. La manera como nosotros afrontamos y transitamos esas dificultades que sí vienen planeadas de una u otra manera, de acuerdo con lo que dicen los reveladores, esa es decisión nuestra. O sea, hay personas que enfrentan esas dificultades con rabia, con odio, con resentimiento. Hay otras que lo hacen con aceptación, la hacen eh, con resignación, otras que la hacen con dolor, con depresión, bueno, etcétera. La manera como nosotros afrontamos, ese es el uso de nuestro libre albedrío, Siempre ¿cierto? que tomas decisiones, está haciendo uso del libre albedrío. Las decisiones, la actitud que asume la persona para enfrentarlo, depende mucho de su marco conceptual, que lo forma la herencia genética, la cultura, la educación, el medio social que lo rodea. Entonces todo cambia, ¿no? Puede cambiar. Pero que nos quede claro, por favor, de que el plan que trae el ajustador o el programa para ti de perfección no es otra cosa que la voluntad del Padre Celestial para ti. Él trae toda la voluntad que el Padre ha pensado que tú puedes lograr a cada paso para alcanzar la perfección total. Ese es el plan, ese es el programa del ajustador. Y si Alberto no nos pone que vuelve y pregunta. No. ¿Sí escuchaste, No, Alberto? listo, gracias, gracias. El plan Sí, del gracias. ajustador y el programa Claro que es sí. la voluntad de Dios para ti. Es lo que él trae. Sí, Entonces, pero claramente ese plan no es libre no es solo rosas, sino es un camino de rosas, pues siempre hay cositas para uno escalar y para crecer, para forjar el carácter. eh, dice el libro en varias partes que nosotros las escrituras, para no decir animales, porque es que me regañan, solo aprendemos a través de muchas circunstancias duras. Por eso tú te das cuenta que la gente vive la vida como nos la impusieron casi que los rebeldes. Eh, pero cuando están las más grandes dificultades, que se acuerda de buscar a Dios. Y resulta que se arrepiente. ¿Quién fue el que nos contó? Ah, Jairo Franco, que cuando lo secuestraron y que le pidió a Dios ayuda y que le prometió ir a la iglesia y no sé qué más, apenas Dios le dio la ayuda, se le olvidó la promesa. Eso nos pasa con frecuencia. Entonces hay que volver a caer para volver como que a reaccionar y volver a buscar. Hay seres que solo aprenden a los golpes, pero hay seres con un nivel más alto de inteligencia que aprenden incluso de los golpes del vecino. Y Entonces, todo, recordémosle a Esther que las rosas vienen con espinas. pero si tú las sabes, las conoces,
la puedes coger de tal manera que no te espine. Correcto. Dice el libro que el que conoce la materia es el único que la puede transformar. Y aquí en este planeta tenemos la gran oportunidad de experienciar directamente para saber qué es la materia, qué es la física. Después vamos a los mundos morontiales donde ya no hay materia. Por eso es que muchas criaturas alcanzan el paraíso y se tienen que devolver a aprender lo que no lograron aprender allí en la esfera que les correspondía aprender eso. Olmi Eh, tiene la mano levantada. Oli, Oli, Isabelita, mira, se me revolvió todo. De verdad que estoy confundida. Mira, el ajustador sabe el ser que va a habitar y la vida que va a llevar. Y por otro sí, lado está la voluntad del Padre que le elige lo que vas a hacer tú. Entonces el libre albedrío vale callampa. No, se me revolvió todo, no sé. Explícame. el ajustador pregunta qué tipo de mente va a tener esa criatura Ya, y, ok. y qué tipo de desarrollo espiritual también logrará y la combinación de las dos qué resultado da. Es lo que sabe el ajustador nomás. Y con base en eso, el ajustador tiene que hacer el programa más perfecto para ayudarlo a alcanzar la perfección que el padre exige. ¿Ya? El mejor ajustador, el ajustador que presente el mejor programa es el que es elegido para ir a acompañar a esa criatura. Pero eso no es garantía, llevando el mejor programa, no es garantía de que esa criatura sea capaz de recibir la ayuda, porque muchos mueren sin trascender. Su alma no trascendió. Por eso el ajustador se va para el paraíso a ver a qué otra persona va a asistir. Pero Entonces un cuando 50% es lo que yo hago por mí. Con o sin ajustador es lo que yo trato de hacer por mí. ¿Dónde estaría la ayuda entonces? todo el tiempo te están ayudando, así tú no tengas conciencia de ello y así no lo percibas. Pero además está como quien dice establecido o está ya, eh, eh, digamos, dictaminado, por así decirlo, como un predestino tuyo en la voluntad del Padre que se tiene que cumplir a caballo, ¿no? Pero es que la voluntad del Padre está sometida a tu voluntad, a que tú elijas hacerlo. A nosotros constantemente nos ponen en el panorama muchas opciones. Tú eliges la que tú quieres y no siempre es la mejor ni la perfecta. No, por algo nos equivocamos. Obvio, y por cada error que cometemos, que vemos, que vivimos, pues las consecuencias del error que cometimos. Ya, No pero es ¿y el libre albedrío? ¿Dónde entra ahí esta libertad? Que yo siempre he pensado, yo no elijo ser humano, yo no elijo venir a la tierra, yo no elijo a mis padres desde el punto de vista no reencarnacionista, porque en los reencarnacionistas todo eso está elegido, te fijas, y vuelves a venir y vuelves a venir. Pero de acuerdo a ese punto que digo yo no elegí ser mujer o hombre, no elegí a mis padres de la postura durantiana, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi libertad? Mi libertad es solo en el plano espiritual elegir hacer la voluntad del Padre. No hay otra libre albedrío. Yo no puedo resolver nada, ¿sí o no? ¿O estoy mal porque yo? no puedes resolver nada. Yo resuelvo cada día Isabelita, muchas en el veces. día a día sí, pero yo no elegí venir a la tierra en el momento que vine. No elegí ser humano, no elegí ser mujer, no elegí a mis padres, no elegí nada. ¿Qué elecciones he hecho Bueno, yo? entonces cámbiate de ubicación, no te A pares ver, en esta que me estás expresando. Más bien observa lo que dice el libro. ¿ya? Dios Padre se ha fragmentado en ¿Ya? ajustador de pensamiento para ir hasta la casi total imperfección en donde nos encontramos y de esas criaturas totalmente imperfectas, acompañarlas, ¿sí? Asistirlas para darles la mano para que puedan ascender miles de etapas de vida, alcanzando prosperar en su desarrollo espiritual para alcanzar la perfección y lograr ser semejante a Él. Es desde ahí donde puedes ver con mejor luz el gran camino y la perspectiva de vida. Porque sí, es cierto, nadie eligió estar, bueno, yo no sé, porque pues yo solo hablo de Urantia porque es de lo que más conozco, pero hay otras religiones que dicen que los que creen en la reencarnación dicen, Claro, yo elegí venir y elegí a mi madre y a mi padre y todo eso. claro, yo estoy Yo viendo no el punto hablo porque kantiano. primero no sé y en segundo lugar no creo Claro, que... pero aparte de eso yo vengo con un paquete, ¿no es cierto? Que mi ajustador Pero
presentó un plan para que yo me desarrollara aquí en la tierra. Fue aprobado el plan y yo trato de hacer la voluntad del Padre, distinguir cuál es la voluntad del Padre frente a las posibilidades que tenemos de obrar en la vida. Eso es lo más triste que tenemos que hacer, o sea, lo más directo que tenemos que hacer, ¿o no? Pero tú alguna vez has visto en tu vida, ¿sí? En tu Ujú. vida, cómo se desarrolla un día de tu vida sin la comunión con Dios y cómo se desarrolla el día con la comunión, viviendo en comunión con Dios. Es totalmente diferente. No sé, te pregunto si lo has podido experienciar. No, yo veo que yo son muy pocas las cosas que yo tengo manejo, porque no puedo mover, hay cosas que yo no las puedo mover desde mi perspectiva, por ejemplo. Yo no puedo Como por mover, ejemplo, ¿cuál? puedo calmarme el dolor, por ejemplo, si me duele algo en el cuerpo, no sé, con un medicamento, pero si a mí se me enferma o se me muere un ser querido, están los designios, no está en mí, te fijas, hacer nada, no puedo hacer nada contra esa, Sí, pero es que tú no puedes Sí, no, ocuparte de aquello que no está en tus manos, no te por eso, corresponde, sí. claro, claro, porque Lo no te corresponde. libre Hay miles de sí. cosas que llegan. Yo digo, esto está en mis manos, puedo hacer algo, puedo ayudar, corro y lo hago. Pero si yo veo literalmente que no tengo cómo ayudar, yo lo dejo pasar. No me corresponde porque no aportaría nada. Por ejemplo, tanta gente que llega aquí asustado con la Tercera Guerra Mundial porque ya les metieron en la cabeza que ya explotó la Tercera Guerra Mundial, ¿ya? no podemos hacer nada, claro, Y yo les digo, dígame, ¿qué podemos hacer desde aquí nosotros? nada. ¿Qué podemos hacer? Y lo hacemos, ¿verdad? Ujú. Entonces, es importante poder uno tener la capacidad de decir, esto no lo tomo porque no tengo nada que aportar, nada que solucionar, ¿para qué me amargo la vida con eso? Lo dejo pasar, o como digo yo, se lo entrego a Dios, porque Él sí sabrá qué hacer con eso. Pienso, Oli, por las dos cosas que has dicho, que es muy probable que estés desde posiciones extremas, bueno, posiciones eh, bastante distantes de las que plantea Urantia. Porque cuando uno lee el libro de Urantia, para mí, ¿no? Y solo puedo hablar por mí, se le abre tanto el entendimiento a uno para ver las realidades del universo que antes no veía. Y es cuando tiene uno que seleccionar de qué lado, qué es lo que va a hacer y qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? Entonces, Claro, no, sí, yo sí, sí, ya entiendo, elegí trabajar en mi interior siempre, claro. dar lo mejor de mí a todos mis hermanos. Es lo que yo elegí. Y siempre Es, me levanto dispuesta a hacer la voluntad del Padre y a pedirle toda la máxima ayuda que yo pueda sí, recibir, no, sí, porque eso es es lo más de óptimo, lo que Él sí, me manda. Isa, ¿me permites un momentico Dale, mi amor. leer una cita que habla sobre la predestinación y el plan del ajustador? Dale. Pero es que tienes que dejar de compartir. Ah, ok, ya. ¿Listo? Bueno, voy a leerla. Los ajustadores y la voluntad humana. Cuando los ajustadores del pensamiento moran en la mente humana, traen con ellos las carreras modelos, las vidas ideales, tal como determinadas y preordenadas por ellos mismos y por los ajustadores personalizados de Divinington, que han sido certificados por el ajustador personalizado de Urantia. Así empiezan su tarea con un plan definido y predeterminado para el desarrollo intelectual, lo que dijiste ahora, y espiritual de sus sujetos humanos, pero no incumbe a ningún ser humano aceptar este plan. Vosotros, ahí me están diciendo que yo puedo no aceptar el plan, o sea que puedo hacer otro plan, puedo idearme un plan, lejos de Dios. Vosotros estáis todos sujetos a la predestinación, pero no está preordenado que debáis aceptar esta predestinación divina. Tenéis la libertad para rechazar cualquier porción del programa de los ajustadores del pensamiento o todo el programa. Hasta allí. Era Bonita, porque tú que para buscas está muy bien. ahí estaría mi libre albedrío.
¿no Ahí es cierto? estaría tu Sí, libre albedrío, sí. Claro, ahí estaría, sí, claro. sí, pero también los reveladores en algún momento dicen que nuestro libre albedrío es limitado. O sea, lo que ahorita mencionaba Soli, que, ay, si alguien se muere, pues yo no puedo hacer, claro, es que no tenemos ese poder, hasta allá no llegamos, porque nuestro libre albedrío es limitado. Sí Claro, puedes tomar la decisión qué hacer con el dolor que te genera esa pérdida. Si vives amargada por el resto de la vida y te tiras a la pena, o simplemente aceptas, echas para adelante, honras la vida de la persona que se va, digamos, viviendo tú una vida plena. O sea, ya esa decisión, eso ahí sí interviene el libre albedrío nuestro, claro, pero sí sí. es limitado, dicen los reveladores. Y respecto a lo que tú decías de que, bueno, yo no elegí venir acá, es que, claro, no tenía forma de elegir porque es que antes de venir acá no existía. Acuérdate que la personalidad, que es el don del Padre, es sacado del absoluto de deidad. Me corrigen si estoy diciendo alguna barbaridad. Ese don que el Padre nos está otorgando sale del absoluto de deidad y, y nos las otorga en el momento, yo no sé si del nacimiento o 9 meses antes o no sé, que eso todavía está como queda entre el tintero ahí en los reveladores, pero es que no tenemos forma de escoger porque no existíamos. Pero a Claro, es partir de que verdad. venimos aquí, echamos para adelante, ahí sí tenemos, dentro de las limitaciones que tiene nuestra personalidad mortal ascendente, pues tenemos el poder de tomar algunas decisiones. Y ese es el libre albedrío. Isa, ya puedes seguir, por favor. ¿Podemos continuar? Sí, Voy claro. Sigue, Isa. Gracias, muchas gracias. ya sé, ya estoy compartiendo, ¿lo ven? Sí, Listo. Entonces, como que, no sé si ya leí esto, voy a empatar con el anterior. Dice, la actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana por el hecho que Él dentro de sí tiene la presencia divina, el monitor espiritual enviado desde el paraíso para recibir en la mente mortal del hombre y allí ayudar a la evolución del alma inmortal de supervivencia eterna. 3 fenómenos experienciales revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. Primero, la capacidad intelectual de conocer a Dios, y esto le llama el libro Conciencia de Dios. Segundo, el impulso espiritual de encontrar a Dios, y esa es la búsqueda de Dios. Generalmente, por tanta cosa que tenemos en nuestro planeta, nosotros empezamos buscando la verdad, y resulta que la verdad pura es Dios, y el amor puro es Dios Padre. Tercero, el anhelo de la personalidad de ser como Dios. Cuando ya tú encuentras a Dios en tu mente, lo que más siente, el impulso que más te acompaña es lograr hacer la voluntad del Padre para poder algún día ser como Él. Y eso es este tercer punto, el anhelo de la personalidad de ser como Dios, el deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué es el ajustar del pensamiento en ti? La voluntad del Padre para ti. La existencia de Dios jamás puede probarse por experimentos científicos ni por la pura razón de la deducción lógica. Dios se puede realizar solo en los dominios de la experiencia humana. Sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable para la lógica, plausible para la filosofía, esencial para la religión e indispensable para toda esperanza de supervivencia de la personalidad. Los que conocen a Dios han experimentado el hecho de su presencia,
tales mortales conocedores de Dios poseen en su experiencia personal la única prueba positiva de la existencia de Dios viviente, la cual puede ofrecer un ser humano a otro. La existencia de Dios está totalmente más allá de toda posibilidad de demostración, salvo por el contacto entre la conciencia de Dios en la mente humana y la presencia de Dios en la forma del abusador del pensamiento que mora en el intelecto mortal y que es otorgado al hombre como la dádiva gratuita del Padre Universal. En teoría, vosotros podéis pensar en Dios como el creador, y Él es el creador personal del paraíso y del universo central de perfección, pero los universos del tiempo y del espacio son todos creados y organizados por el cuerpo paradisiaco de los hijos creadores, los Micaeles. El Padre Universal no es el creador personal del universo local de Nevadón. El universo en el cual vosotros vivís es la creación de su Hijo Micael. Aunque el Padre no crea personalmente los universos evolutivos, sí los controla en muchas de sus relaciones universales y en ciertas de sus manifestaciones de energía física, intelectual y espiritual. ¿Se dieron cuenta? La energía es física, intelectual y espiritual, porque es que la personalidad es divina, es más allá de la energía. Dios, el Padre, es el creador personal del universo del paraíso y, en asociación con el Hijo Eterno, el creador de todos los demás creadores personales del universo. Como controlador físico en el universo material de universo, la primera fuente y centro funciona en los modelos originales de la isla eterna, del paraíso. Y a través de este centro de gravedad absoluta, el eterno Dios ejerce un sobrecontrol cósmico del nivel físico al igual en el universo central y en la totalidad del universo de los universos. Voy a leer esta última. Y a través de este centro de gravedad absoluta, el eterno Dios ejerce un sobrecontrol cósmico del nivel físico al igual en el universo central y en la totalidad del universo de los universos. Comúnmente, Dios funciona en la deidad del Espíritu Infinito. Como Espíritu, Dios se manifiesta en la persona del Hijo Eterno y en las personas de los hijos divinos del Hijo Eterno, o sea, todos los hijos micaeles. Esta interrelación de la primera fuente y centro con las personas y los absolutos coordinados del paraíso no impide en lo más mínimo la acción personal directa del Padre Universal a través de toda la creación y en todos sus niveles. Mediante la presencia de su espíritu fragmentado, el Padre Creador mantiene un contacto inmediato con sus hijos criaturas y con sus universos creados. Eso es lo que tiene la sección número 2 del decreto 1 que hemos compartido en este día. No sé si alcancemos a compartir otro. ¿Me dicen no pensando? Podemos, Angelita, se te está yendo la voz. ¿Puedo preguntar algo? Angelita. Gracias. Ay, se me olvidó. Veas. Con respecto a la última parte, por favor, me pones la última parte, Isabelita. Voy a poner unos audífonos porque está Sí, se te está lloviendo oyendo mal. no, es que está cayendo un aguacero terrible. Y Ay, ¿qué fue la última parte? ¿Qué era lo que iba a preguntar? Como controlador físico.
como, Yo no, casi no. no te escucho, Angelita. Sé que hiciste una pregunta y no sé cómo. Ponme la última parte, comparte la última parte que pusiste allí. La última, que se me olvidó en 2 segundos lo que iba a preguntar. Esto sucede cuando uno no presta atención. Ujujú, no controlar. Ah, ya me acordé. Dice allí que él envía su ajustador a los seres, a todos sus hijos, ¿cierto? A los seres, a nosotros. Mi Las pregunta criaturas. es, ¿el ajustador físico lo tienen todos los seres vivientes de los diferentes planetas o universos? Porque ahí dice que a todos sus hijos del universo de los universos. Entonces, no somos solamente nosotros los premiados, sino que ese ajustador existe en otros seres que no viven en Urantia. Bueno, Angelita, ¿me estás escuchando bien? Sí, señora. Gracias. En efecto, en cada superuniverso hay un billón, 1.000 millones de planetas habitados con seres semejantes a nosotros, con otro tipo de orígenes. Pero todos somos esos seres mortales, ¿sí? Eh, y somos esas criaturas que Dios ha elegido que podamos llegar a ser perfectos como lo es Él. Y nosotros no fuimos creados por Dios. Nosotros fuimos creados aquí por Micael de Nevadón, basado obviamente en los modelos que hay en el paraíso celestial. Los modelos están allá hechos por el Padre. Yo tengo una teoría que pasa más que teoría, es como una especulación que hemos hecho nosotros cuando el libro dice que la imperfección es la sombra de la perfección. Y en el universo central ya el Padre creó toda la perfección que es posible de lograr en este proyecto espacio-tiempo. Y ha enviado a sus hijos a que hagan el experimento de hacer esos mundos y de crear esas personas y de todo. Entonces, yo me atrevo a especular de que yo debo estar allá en el universo central ya creada perfecta por el Padre, pero como personalidad, no en carne y hueso. Y yo aquí tan solo soy la sombra de esa personalidad que está buscando encontrarse con esa perfección que ya el Padre sacó a la existencia. ¿Por qué? Porque en la otra parte del libro dice que cuando se junte la perfección existencial que hay en el universo central con la perfección experiencial que se va a desarrollar tanto con el Supremo como con el último, esas dos perfecciones se van a unir para que se pueda realizar el absoluto, el Dios absoluto. Isa, es Entonces, que mi pregunta es si todos los seres de sí, todo. diferentes... Ah, eso ¿Puedo, es. puedo opinar? ¿Puedo Es lo primero que te opinar, por contesto. favor? ¿Puedo opinar? Mira, lo que yo he aprendido acá es que todas las criaturas tienen esa potencialidad de tener un ajustador, ¿cierto? Pero también depende del nivel evolutivo de la civilización. Nosotros al principio acá en la Tierra no teníamos ajustador, ¿sí? ¿Por qué? Porque no teníamos, primero no teníamos voluntad. Cuando apareció la voluntad, entonces empezaron a llegar los ajustadores. En nuestro caso de Urantia, cuando se derramó el espíritu de la verdad, todas las personas tenemos ajustador, ¿cierto? Pero depende del nivel evolutivo que tengan en el universo las criaturas, tendrán o no ajustador, ¿sí? Ah, pero sí tienen la posibilidad de tenerlo. Tienen la posibilidad, sí, porque ese es el diseño del plan divino de ascensión de las criaturas, ¿sí? Ok. Notación de los ajustadores de pensamiento. Bien sea para que en un futuro nos fusionemos con ellos o para ayudarnos a evolucionar y de pronto después fusionarnos de pronto con un segmento del espíritu o con una presencia del Hijo Eterno, ¿sí? Porque no Ok, todos nos fusionamos tampoco con el ajustador, no todos. ¿Sí? Tenemos ok. Todos podemos tener potencialidad, ajustador. sí. Todos podemos tener ajustador en este planeta, excepto las criaturitas que nacen con mente subnormal, Exacto. que son Ok, aquellas que no pueden tomar decisiones por sí mismas, ok. no tienen capacidad de buscar a Dios.
Entonces esos itis, los itis pueden tener ajustador. Sí. ¿Cuál Ok, es Son las ITIS? criaturas que nacieron en cualquier otro planeta sí, y que un tengan iti. Claro. que desarrollen voluntad, pueden elegir a Dios. Entonces, esas son las personas que les llegará ajustador cuando tomen su primera elección moral. Ok, mil gracias, me quedó súper claro, muchas gracias. Yo quiero preguntar algo sobre un pedacito de esta lectura anterior, pero entonces como me parece más fácil mirarla acá, en el libro, me voy a permitir proyectar el pedacito para poder hacer la pregunta. Aquí está. Alberto, siempre quedo Listo, aquí está. intrigadísima con quién te acompaña a ti en esta sala en este momento. Yo Me también tocó. me pregunto lo mismo, más Porque no veo simpática. un pedacito Soy así yo, buenas de noches. hombro. Es mi esposa. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Isabel Cristina. Ay, tocaya mía, Isabel. Ah, tan linda, Me bienvenida. encanta que lo esté acompañando y me gustaría que participara también con nosotros. Porque, Yo por aquí por los laditos. oh, porque sería importante escuchar las inquietudes que ella presenta, que yo sé que Alberto se las contesta cuando cierra el micrófono. No, Eh, pero antes ella me contesta mucho. La verdad, mire, de todo corazón le digo, es más lectora ella de Urantia que yo. Así se lo digo, así se lo digo. Y ella entiende mucho de eso, sino que es una persona que tiene una personalidad asocial, entonces no le gusta mucho compartir sus ideas. Entonces ella cuando coja confianza, le digo que habla mucho y comparte sus grandes ideas. A eso le digo yo a ella, amor, Bueno, suéltese, algún día la vamos a tener tranquilo. aquí acompañándonos en nuestros grupos y Sí, qué tal y eso lo pido. cuando ya se anime también quiera hacer sus propios grupos y ayudarnos a difundir el libro de Urantia. Gracias por Exactamente. presentarme. Gracias. Bueno, aquí, este pedacito, Isa, ¿está viéndola en mi pantalla? Sí, Donde dice, la existencia de Dios está totalmente más allá de toda posibilidad de demostración, salvo por el contacto entre la conciencia de Dios en la mente humana y la presencia de Dios en forma de ajustador de pensamiento que mora en el intelecto mortal y que es otorgado al hombre. Entonces, esto aquí, las personas que quieren demostrarme a mí que Dios existe, yo diría que pierden el tiempo si yo no tengo esa conciencia de Dios, ¿sí? Entonces, la conciencia de Dios es una de las, la conciencia de Dios aquí está, ¿sí? La conciencia de Dios reside en mi capacidad intelectual de conocer a Dios, ¿sí? Entonces, esa capacidad intelectual de conocer a Dios, ¿dónde está? en tu ¿En el mente. plan? Está en el plan, o sea, está en mi dotación de mente conjugada con mi dotación de personalidad, con mi dotación material en el sentido de la raza, digámoslo así. ¿O de qué depende que alguien tenga una capacidad mayor o menor de conocer a Dios? De la genética, de la educación, de la cultura que recibió con su familia y con su sociedad. Por ejemplo, en Europa, que hace muchos años prohibieron religiones y prohibieron Biblia y todo eso, esas personas no tienen esa cultura de fe que tenemos nosotros. Así no digan que somos sometidos por la religión, pero hay personas que en Europa que literalmente no aceptan para nada ni un ápice que se les hable de fe, ni de Dios, ni de espiritualidad. Entonces eso Ujú. afecta, aunque tenga potencial, la cultura le está destruyendo mucho. Por ejemplo, muchos jóvenes cuando entran a las universidades les destruyen la poca fe que sus familias o que su religión les ha desarrollado antes de la universidad. Entonces, yo pienso que una mente normal y súper normal tiene la capacidad de generar conciencia de Dios. No la tiene una mente subnormal. Ujú.
sea, sí, depende de la cultura al final, porque esa es la cultura es la que, digamos, de alguna manera capa las potencialidades que yo pueda tener por mis dotaciones, ¿sí? Pero Que también yo la tengo en genética, ¿no? Porque tú heredas de No, tus no, padres. no, porque yo parto de allí, ya yo tengo mi combinación de genética, dotación de mente, dotación de personalidad, y formo una gran potencialidad, ¿cierto? Pero entonces esa potencialidad me la está coartando donde yo esté, la cultura, donde yo nací, la familia mía, qué preceptos tiene, qué religiones me han inculcado. Entonces, eso es lo que determina si yo expreso esa potencialidad que traigo o no, Sí, pensaría, ¿no? estás en lo cierto. Sí. Bueno, Y gracias. mira lo difícil que es en estos tiempos hablarle a los jóvenes de esto, porque la gran mayoría no quieren saber nada de religiones porque ellos automáticamente rechazan el Dios castigador. Es por eso. Con todos los que yo he hablado, por eso es que los niños no quieren, no niños, sino ya adolescentes y adultos jóvenes que llaman, Ujú. rechazan que se les hable de Dios porque ya están cansados de escuchar y escuchar hablar de ese Dios castigador. Así es. Y no solo eso, Isabel, yo que soy pues docente y mis estudiantes pues todos son jóvenes, yo estoy en la técnica, entonces son bachilleres, muchachos que están saliendo del bachillerato, y va uno a hablarles de esto, inmediatamente dice que es que somos religiosos, que es que siempre hablando la misma carreta, y el pelado de ahora, el muchacho de ahora, no, ya entre comillas, no come callado, ya está cansado de todas esas filosofías religiosas que hay en este planeta. Y como tienen tantísima información en Internet, están Demasiado. muchísimo adelantados de nosotros. ¿Qué hacer con esas personitas o qué hago yo cuando encontramos ese tipo de personas? Les Sí. hablo de otros temas que tienen libros que no son de religión. Por ejemplo, cuando yo encontré el libro de Urantia, me autodenominaba marxista-leninista y tuve que hablar con mis compañeros, que sí eran ateos, del libro de Urantia. Y no podía mencionar la palabra Dios ni espiritualidad, pero los enganché por la historia del planeta. Y a los que les gustaba la astronomía, por la primera parte que nos habla más de astronomía que cualquier astrónomo, por ahí, sin mencionar. Y cuando ya se engancharon con el tema, ya se abrieron a que se les hablara que la espiritualidad no tenía que ver con las instituciones religiosas. Con la religión personal sí tiene todo que ver. Entonces eso los pone como a pensar, ¿cómo así? Y empieza ya uno a hablarles de la experiencia de Jesús. Sin endiosar a Jesús, porque ellos no aceptan el endiosamiento de Jesús, pero sí reciben muy bien ese Jesús humano que vivió como vivimos nosotros. Me ha tocado cerrar la cámara para mejorar el audio, porque por el aguacero de pronto se puede oír entrecortado. Pero ya se te escucha muy bien. Okay. No, Sí. yo no he saludado ni a Germán ni a Marta Ospina. Buenas noches. Hasta ahora me di cuenta que están todas las caritas abiertas porque dejamos de compartir. Germán David es el compañerito de Cali. Sí, Hola, buenas noches. Yo soy de Pereira. de Pereira. Ah, De Germán no lo Cali, yo conozco. pensé. Y Marta es de Bogotá. ¿Cierto, Anti? Hola, Marta. ¿Cómo están? No te escuchamos, ahora sí. Ahora sí. Yo aquí escuchando, que bueno, entré un poquito tarde y no quería interrumpir, estaba escuchándolos en sus disertaciones. Y como sabe Isabelita, ya iba a levantar la mano. Bueno, tienes la palabra ahora. Isabelita sabe que yo soy nueva en este camino, entonces no entiendo muchas cosas. Entonces Isabelita siempre me está sacando de la duda. Igual yo uso mucho la ayuda del chat GPT y siempre entonces nos metemos en esas conversaciones, ¿cierto, Isabelita? Sí, pero hace buenos aportes a veces. Y precisamente ahorita estaba revisando la pregunta que hizo la última compañera, me disculpas, no recuerdo tu nombre,
pero me quedó, me pareció tan interesante lo que preguntabas de que si todos recibían el ajustador, toda la gente de todos los mundos, y, y las personas con problemas neurológicos. Entonces le pregunto al chat y me ha respondido unas cosas increíbles, o sea, interesantísimas. No sé si las pueda compartir. Sí, sería bueno que la leyera Marta para ver qué tan acertado es, porque yo he recibido Así, también otras lecturas que, no contigo, pero con otras personas que no están acertadas. Con los pues mire, filósofos hacen lo mismo, allá en el grupo de filósofos de Bogotá que se volvieron a organizar. yo le decía a Isabelita hace tiempo porque no entendía el término ajustador. Entonces yo ahí empecé como a hacer la pregunta al chat y me contestó, ¿no? Y esto fue de una conversación anterior. Yo le pregunté qué era el ajustador del pensamiento. Y entonces él responde que es una de las 7 ideas centrales y más profundas de su cosmología espiritual. Según el texto, se trata de una presencia divina interior, o sea, una chispa de Dios que habita en la mente de los seres humanos. ¿Qué, y en sí, qué es el ajustador de pensamiento? Entonces él decía, es la presencia prepersonal de Dios, o sea, entre paréntesis, llamada el Padre Universal en el libro, que vive en la mente humana. Y esto es importante, pues, mente humana, ahí fue donde yo dije, ok, mente, estamos hablando de mente. Dice, su propósito es guiar al ser humano hacia la perfección espiritual, ayudándole a tomar decisiones alineadas con la verdad, la belleza y la bondad. No tiene personalidad propia, pero coopera con la personalidad humana para lograr la ascensión espiritual y eventualmente la fusión eterna con el alma del individuo. Se le llama ajustador porque ajusta los pensamientos humanos hacia niveles más elevados de comprensión y amor, aunque el individuo debe estar dispuesto a cooperar. Entonces el ajustador puede funcionar si uno está dispuesto, si uno realmente, ahí sí entramos a lo del libre albedrío. Dice, ¿cuáles son las funciones principales del ajustador? Primero, inspirar pensamientos más elevados y acciones más altruistas. Segundo, conservar los valores eternos y ayudar al alma a crecer. Tercero, guiar al ser humano hacia Dios, paso a paso. Cuarto, grabar las experiencias del alma, que serán útiles en la vida después de la muerte. Pone aquí como algo importante, no todos los humanos lo reconocen conscientemente, pero siempre está presente mientras uno elija el bien, la verdad y el amor. Es completamente respetuoso del libre albedrío humano. Nunca obliga, siempre invita. Y en palabras del libro dice, tu ajustador es el potencial de tu nueva y próxima orden de existencia, el eterno embrión de tu futura personalidad espiritual perfeccionada. Entonces me parece muy interesante pues este resumen, ¿no? Y bueno, y aquí tiene, bueno, muchos más comentarios acerca del ajustador, pero pues me parece muy bonita esa definición, muy clara, de hecho. Y pues totalmente ajustada a lo que dice Isabelita, completamente. Em, hay, ahorita pregunté porque me llamó mucha atención lo que dijeron de las personas que no, pues mentalmente, pues no tienen una capacidad, digamos, para mental, ¿no? Activa. Y entonces yo le preguntaba eso. Y me contestó, a ver, dice aquí, mm, a ver, dice, mm, a ver, es que le he hecho varias preguntitas muy interesantes. Dice, ¿a quiénes se otorgan los ajustadores? Ah, bueno, perdón, dice aquí, le pregunté, ¿chat del ajustador del pensamiento también se hace presente a otros seres diferentes a los humanos? Y dice, los ajustadores del pensamiento son una dádiva divina, muy especial, que no se otorga a todos los seres del universo, sino principalmente a los humanos evolutivos de los mundos materiales.
Dice aquí, ¿a quiénes se otorgan los ajustadores? Dice, los ajustadores del pensamiento, también llamados monitores misteriosos, se hacen presentes únicamente en seres personales y volitivos que tienen, primero, libre albedrío, segundo, capacidad de conocer a Dios, tercero, potencial de vida eterna, cuarto, y que aún no han fusionado con una entidad divina como el Espíritu o el Hijo. Esto incluye a los seres humanos como nosotros, pero no necesariamente a todas las demás criaturas del universo. Dice, ¿a qué otros seres no se otorga ajustadores? O sea, no se otorga. Dice, a los ángeles, serafines o querubines. Son seres espirituales creados ya perfeccionados en ciertos aspectos. No necesitan ajustadores porque no evolucionan espiritualmente como los humanos. Segundo, criaturas fusionadas con el espíritu o el hijo. En algunos mundos, los mortales no reciben ajustadores del pensamiento. Estos seres se fusionan con el espíritu infinito o con un hijo del paraíso, según su diseño evolutivo. Tercero, seres sin voluntad personal. Los animales y formas de vida inferiores no tienen personalidad espiritual ni potencial de fusión eterna. ¿Por qué es especial el caso humano? Porque los humanos somos considerados seres de prueba evolutiva. Recibir un ajustador significa, primero, tener la posibilidad de inmortalidad. Segundo, iniciar una relación directa con Dios. Tercero, ser parte del gran plan de ascensión hacia el paraíso. Y en palabras del libro dice, estos ajustadores del pensamiento no se otorgan a los ángeles ni a ninguna otra clase de seres espirituales. Son exclusivamente para los seres que pueden conocer a Dios y desear ser como Él. Urantia 108.1.1. Y más adelante con las personas, a ver, bueno, es que hay Pues varias muy, muy cositas. interesante el ejercicio de preguntarle al ChatGPT. La mayoría de las cosas son un resumen fidedigno. Sí, es bastante resumido y Sí, bueno. muy Y dice aquí, por lo interesante. menos, miren aquí lo que dice interesante, ¿qué seres sí reciben ajustadores? Dice, los humanos de millones de mundos habitados que son como Urantia, o sea, como la Tierra, en etapas evolutivas similares. Es decir, seres materiales, personales, conscientes, con libre albedrío y potencial espiritual. Estos mundos se conocen como mundos de fusión con el Padre, porque sus habitantes pueden fusionarse con su ajustador, como es el caso de Urantia. Y en cuanto, dice, los ajustadores del pensamiento son otorgados a los mortales de los mundos habitados por orden directa del Padre Universal, sin intervención de ninguna otra autoridad o poder celestial. Urantia 107.0.1. Y ahora, ¿qué seres no los reciben, aunque sean inteligentes? Entonces, primero, seres fusionados con el Hijo o el Espíritu. Hay mundos donde los seres humanos no se fusionan con su ajustador, sino con una representación del Hijo o del Espíritu. En esos casos no reciben un ajustador, pero sí tienen un camino de ascensión distinto. Segundo, seres prevolitivos o sin personalidad otorgada por el Padre. Algunos seres inteligentes pueden no tener aún plena conciencia de Dios o libre albedrío. En esos casos no califican para recibir un ajustador. Entonces, en conclusión, sí, hay miles de millones de seres de otros mundos similares a la Tierra que sí reciben ajustadores del pensamiento. Y no, porque no todos los seres conscientes del universo los reciben, solo aquellos con el diseño espiritual adecuado para la fusión con el Padre Universal. Yo le pregunté a él que las personas, los humanos con alteraciones neurológicas podrían recibir el ajustador y me contesta. El ajustador del pensamiento solo puede habitar en seres humanos que tengan la capacidad funcional de ejercer el libre albedrío moral y espiritual. Esto no quiere decir que las personas con alteraciones neurológicas están abandonadas espiritualmente, pero sí que la presencia activa de un ajustador depende de la funcionalidad de la mente para tomar decisiones conscientes relacionadas con el bien y con Dios. ¿Qué dice el libro específicamente? Dice, los ajustadores no pueden residir en las mentes de individuos que no puedan tomar decisiones morales, como los niños pequeños o los incapacitados mentales gravemente afectados. Urantia 108.2.1.
Esto quiere decir que un niño menor de edad moral, por lo general antes de los 5 a 6 años, no tiene aún un ajustador permanente. Tampoco lo tendría una persona con alteraciones neurológicas severas que impidan por completo la conciencia del bien, el mal o de Dios. Pero entonces están solos espiritualmente y dice no, en absoluto. Aunque no tengan un ajustador residente, el libro de Durantia afirma que están rodeados por ministerios espirituales protectores, como los serafines guardianes. Son cuidados amorosamente por los ángeles y los circuitos del Espíritu Infinito. Y sobre todo, el amor de Dios no depende de la inteligencia ni de la funcionalidad mental. ¿Qué pasa con su alma después de la muerte? El libro sugiere que Dios juzga con justicia y misericordia. Si una persona nunca tuvo oportunidad de desarrollar su alma o tomar decisiones espirituales por causas ajenas a su voluntad, como una alteración neurológica de nacimiento, su alma puede ser preservada en los mundos de los guardianes seráficos, hasta que pueda ser completada o activada en otro estado más funcional. Los ajustadores no pueden residir en mentes inmaduras o profundamente afectadas, pero eso no implica condenación ni pérdida espiritual. El Padre siempre cuida a todos sus hijos con sabiduría infinita. Y me manda pues un cuadro muy interesante que dice el caso recibe ajustador o está espiritualmente cuidado. Entonces es como el resumen de todo lo que les acabo de decir. Dice el caso. Niños pequeños, dice recibe ajustador, no todavía, no todavía. Está espiritualmente cuidado, sí, por serafines guardianes. Sí. Adultos con mente moral funcional, ¿reciben ajustador? Sí. ¿Están espiritualmente cuidados? Sí. Personas con daño cerebral profundo, ¿recibe ajustador? No. ¿Está espiritualmente cuidado? Sí, bajo protección espiritual. Personas que desarrollen capacidad con el tiempo, ¿recibe ajustador? Posiblemente, si surge el libre albedrío moral, sí. ¿Está espiritualmente cuidado? Sí. Y ese es como el resumen que me lanza. Todas las criaturas están espiritualmente cuidadas por una pareja de serafines, ya sea de grupo y posteriormente con su evolución. Puede ser una pareja personal. Y aquellas personas de mente subnormal, que es lo que tú llamas con problemas neuronales, van a estar siempre custodiadas porque no tienen capacidad de elección moral. Pero muy buenas los aportes que haces. Hay una partecita que pues no coincide con el libro de Durantia, y es que dice que estas personas, su alma va a estar custodiada, pero es que ellos no tienen capacidad de construir alma porque no pueden tomar decisiones de valor moral. El libro dice que con la primera elección moral que hace la criatura es cuando se le envía el ajustador del pensamiento, y con esa primera elección es el nacimiento del alma. Y que el ajustador es el padre y la mente, que es la que elige, es la madre de esa nueva presencia que es el alma. Pero con Isabel, lo que le diste, debió ser que él toma de todos los libros que hablen de alma para dar ese concepto. ¿Qué ibas a decir, Alberto? eh, entonces una persona que tenga problemas neurales o psicológicos, no le llega a los últimos dos ayudantes de la mente, de la adoración y de la sabiduría. Es posible que le lleguen, pero no con la capacidad, no tenga nunca la capacidad de tomar decisiones de valor moral. Puede tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Si se baña, si se sienta o algo así, pero de buscar a Dios, de iniciar la búsqueda de Dios, no tiene De adoración es difícil. Constantemente el ajustador te pone a elegir entre la verdad y el error. Nos han enseñado las religiones que entre el bien y el mal, ¿sí? Correcto. Ellos no tendrían esa capacidad. Y siempre son asistidos por los serafines, siempre, hasta que mueren. Por eso, pero entonces ahí no tiene nada que ver el ayudante de la mente de sabiduría y de adoración. Los 7 ayudantes cuando la mente de la criatura que nace es un animal. Sí, pues ellos tienen Los 7 intuición. ayudantes de la mente empiezan a trabajar, y cuando responde
cuando una criatura, cuando un animalito responde a los 7 ayudantes de la mente, ya no es un animal, sino un ser humano. Correcto. Ya empieza a trabajar en cualquiera de esas criaturas que nacen derivadas de ella, ¿cómo diría? De los descendientes de esa primera pareja de animales que se convirtieron en humanos. Todos los que de ahí para Andoni Fonta. ajá, Andoni Fonta y toda su descendencia ya no eran animales, ya todos eran seres humanos. Así sean, ¿cómo le llamaban? Primates. No, a ver, mi pregunta entonces va a ser más claro. Yo tengo un sobrinito que neurológicamente pues está mal, ¿sí? Es un niño pues que depende de la mamá 100%. Entonces yo digo, este niño sí puede tener el ayudante de adoración, puede adorar a Dios, puede ser consciente que existe un Dios, que va a estar con él, tiene que crear un alma, que tiene que avanzar espiritualmente. A mí me queda muy difícil creer que él puede lograr eso. Pero has podido observar que él tenga alguna actitud de elección entre la verdad y el error, o del bien y el mal, como nos han enseñado. Sí, él mecánicamente sabe pues que eso está malo y que si se asoma Porque le mucho han por el enseñado. balcón, si se asoma muy fuerte por el balcón y estira su cuerpito, se va a caer pues y se va a porrear. Pues él es consciente de eso. Lo que yo digo es la parte ya como espiritual. El niño con la mamá reza, digámoslo así, cuando estamos hablando de la parte católica, se arrodilla y reza, pero es más mecánico. Está repitiendo lo que la mamá le está diciendo. Edilberto, entre los urantianos, cuando ya empezamos a entender el libro, empezamos a preguntarnos y a especular si los que llaman, los que tienen la cabeza grande, ¿cómo le llaman? Encefalo. Síndrome de Down, no sé Sí. qué. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero sí, Que encefalo. si el libro se estaba refiriendo a esos niños como mentes subnormales, Sí, pero la única explicación que dice el libro es que esas mentes subnormales no tienen capacidad de elección moral. correcto. Porque con la primera elección moral que tú haces, significa que tienes capacidad de buscar a Dios, porque estás respondiendo a los impulsos de los ayudantes, los 7 ayudantes de la mente, más el Espíritu Santo, más el Espíritu de la verdad que están con nosotros rodeándonos. No tiene un ajustador porque es con la primera elección moral que te llega el ajustador. ¿Me van a entender? Entonces, Sí, si sí, esa personita tiene capacidad de hacer una elección moral, Yo no creo. entonces no es mente subnormal. No, yo no tendría cómo explicar qué es una mente subnormal. La única explicación que doy es la que dice el libro, que es esas criaturas que no tienen capacidad de hacer elección moral y por lo tanto no pueden buscar a Dios. Entonces sería muy injusto ponerlos a buscar a Dios y no pueden recibir un ajustador que los guíe, que por lo menos les enseñe. correcto. Muchas gracias, Isabel. Ponle pruebas. Experimenta a ver Sí, si es capaz, pero que no le enseñen, sino que tú hagas algo que él pueda elegir, que demuestre que tiene que puede tomar una decisión moral. por sí mismo. Sí. Normita, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Qué hacemos ahora? Son las 9. Ya van a. Ya se Micrófono acabó. cerrado. Se Yo les pausó quería Norma. contar que yo tuve contacto mucho tiempo. ¿Allí me oyen? Sí, Yo sí. ¿me Sí, oyen? sí. Sí, Sí. sí, ya sí. Sí. Ah, bueno. Yo tuve contacto mucho tiempo con un niño Down, ¿sí? Y una vez que se murió la abuelita, él era el maestro de ceremonia del funeral de la abuela y hizo la oración de despedida cuando le iban a entregar ¿cómo se llama cuando lo queman a uno? Bueno. La cremación. Y entonces el niño dijo, ya era la cremación, entonces el niño dijo, papito Dios, te
pido desde mi corazón que recibas a mi abuelita, que le permita conocerte y habló unas palabras divinas acerca de Dios y era un niño down, sí, que aparentemente pues es un normal, ¿cierto? Y entonces allí yo decía, bueno, este niño conoce a Dios y sabe de Dios y hasta le pide y lo adora o sea que eso, definir uno quién es su normal y quién no es muy complicado, Sí, es muy Sí. muy difícil. complicado. La apariencia no es exactamente lo que sucede en la mente de ese ser en su relación con la divinidad, nosotros no lo podríamos conocer nunca, Yo creo que ni la sí, ciencia nuestra, Normita, ¿no? porque yo también conozco una niña, pero es increíble, también es Down, y las cosas que comentan, no, volteé a mirar sorprendida de que ella diga eso, ¿no? Hablando con su mamá y de otro niñito. Entonces yo decía, pero sí, Down, ¿por qué hace ese análisis que era moral por el comportamiento de los otros niños? Entonces sí le nació a ella, no le estaban diciendo que lo diga o que lo haga, como en muchos casos, como dice Humberto, lo hace mecánicamente porque su mamá le enseñó algo. Pareciera que lo que explica Norma de este niño Down, como que de pronto Norma sintió que era muy dentro de él, muy desde el alma que lo estaba diciendo y no que lo estaba repitiendo como si alguien se lo hubiera. Era muy espontáneo todo lo que dijo. Sí. Isabelita, perdón. Yo soy terapeuta respiratorio y he trabajado con niños Down. De hecho, yo eh, trabajo en cuidado intensivo y en unidad neonatal y pediátrica. Y los niños Down, de pronto no es el ejemplo, pues para esto, porque los niños Down tienen toda la capacidad, toda. ¿De qué depende que desarrollen todas sus capacidades? De cómo los adultos eh, lideren un programa de rehabilitación en esos niños. Esos niños, y ya actualmente, eh, hay una gran población que tiene títulos universitarios porque tienen toda, absolutamente toda la capacidad. ¿Qué pasa? Que la gente, la familia de pronto es que no tiene dinero, plata para ponerles en un buen entrenado, o sea, para ponerlos en un buen programa o algo así, porque lamentablemente pues sabemos que la parte de salud pues y los recursos que se dan hacia estos niños pues no es muy alto que digamos. Pero los papás que sí tienen la capacidad económica y los ponen en esos programas, créanme que son niños completa y absolutamente normales. ¿Qué pasa ahí con los Down? Que hay una recepción de un gen que es el gen de genéticamente el que dice los rasgos son iguales a tal familia o los rasgos de los ojos tal. Cuando no se tiene ese gen o no está completo, simplemente quedan queda mutada pues esa parte del parecido con Genético. sus familiares Herencia. pues tienen una forma mongol y por eso le llaman así Down, pero en realidad esos niños tienen toda la capacidad, no sería un buen ejemplo. Y lo que decíamos ahorita con lo que hablaban y lo que decía el chat, que solo si esos niños en un momento desarrollan conciencia, que es después de los 6 años, recibirán su ajustador. Ujú. Y sí, yo plenamente, yo creo que hay muchos niños a nivel neurológico que tienen la capacidad de razonar que no puede que no se puedan expresar, pero el que hecho de que no se puedan expresar o moverse o alguna cosa no quiere decir que no haya una mente pensante ahí. Y hay un error muy grande que cometemos casi todos y es que el oído es el último, o sea, es el sentido más, pero más desarrollado. Y todo lo que usted diga al lado de una persona enferma, que cree uno que está en coma o que cree uno que está neurológicamente mal, y que, o sea, que no, a nivel, una cosa es que de verdad, que la parte neurológica a nivel de movimiento esté afectada, pero otra cosa es la parte mental. Pero hay mucha gente que se ha despertado después de muchos años de coma, o hay personas que han tenido problemas neurológicos y que han salido de ellos, que después de los años escriben libros y todo lo que la gente decía al lado de ellos lo decían. Entonces, Botica. hay, Botica duró no sé cuántos días en coma, creo que estuvo, 97 días en coma. sí, entonces, y todo, y ahí siempre está la conciencia, está la mente, pero pues que no se puede comunicar por alguna razón, Claro porque que tendría Jotica cuando se despertó el coma nos consta que quedó como medio loquito, tiene una cierta delita, es muy, muy bromista. Bueno, yo
Les agradezco muchísimo, muchísimo su asistencia, su presencia, los aportes, la compañía, las preguntas. Nos ponen a investigar más. Y especialmente agradezco mucho el amor con que llegan a estos encuentros y el amor que podamos darnos entre nosotros. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Abelita, gracias a ti, Norma, a todos. Norma. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.